Estos chicos, muy buenas tardes, siendo las 3:02 de la tarde del día 17 de marzo del año 2021, damos inicio a el repaso de ciencias naturales, ¿listo? Algunos de ustedes, hoy vamos a trabajar los simulacros presentados por ustedes el día sábado y el día viernes del fin de semana pasado, ¿listo? Entonces, vamos a dar inicio a cualquiera de ellos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta en concreto sobre esos solucionarios o damos por arrancado todo el solucionario como tal? Si tienen alguna pregunta, sería para arrancar con ella. ¿Tienen alguna pregunta como tal en concreto? ¿No? Sí, profe, yo Es tengo una pregunta, es en la 54. 54, Andrés, de este no del otro, ¿cierto? 54, esta. Sí, señor. Listo. Pregúnteme, diga con confianza. No, pues, profe, es que pues yo había respondido la C, ¿no? Pues pensaba que todos se hundían, pero pues no era así. No. Entonces, yo quiero es, pues, que por favor usted me explique Listo. por Vamos qué. entonces, lo que pasa es que, ¿qué es la densidad rápidamente? Mira, densidad es la relación que tenemos entre la masa y el volumen. Eso sí, está atento, ¿no? Densidad igual a masa sobre volumen. ¿Qué quiere decir esto? Observemos por lo menos aquí las densidades que tengo. Entonces, mira que son gramos, dada en unidades de gramos, o sea, de masa, sobre centímetro cúbico, es decir, unidades de gramos relacionadas con el volumen del sistema. Si todos tienen la misma unidad de centímetro cúbico, yo puedo decir que es la cantidad que pesan por un centímetro cúbico, ¿cierto? Entonces, un centímetro cúbico de acetona pesaría 0,79, un centímetro cúbico de agua pesaría 1, un gramo, un centímetro cúbico de cloroformo pesaría 1,48. Es decir, la densidad nos ayuda a ver qué líquido es más pesado o más denso, valga la redundancia. ¿Listo? Pero entonces vamos a asumir densidad con algo así como pesadez. ¿Listo? ¿Qué tan pesado es el líquido? Y ahora te dicen que tienes un corcho. ¿Listo? De 0,95 gramos por centímetro cúbico. Es decir, un centímetro cúbico pesa 0,95 gramos. ¿Listo? Ahora, supongamos que tienes el sistema así. Un vasito. Entonces vas a tener tu corcho aquí y lo que va a decir, ¿qué se va a enfrentar? Vamos a tener un líquido que va a tener una densidad, es decir, un peso, y el corcho va a entrar en contacto con él. Listo, ahora sí, aquí viene lo gracioso. Resulta que acontece que al poder relacionar masa con volumen, me permite también decir cuál de ellos va a ser más pesado o más liviano en relación a la capacidad de flotabilidad, es decir, cualquier sustancia que tenga un valor menor a este va a ser capaz de empujar el corcho hacia arriba y hacerlo flotar. Entonces, por ejemplo, en la acetona que es de 0,79, este corcho, al ser más pesado que la acetona, al tener más peso que la acetona, ¿qué pasa cuando un objeto es más pesado? Pues el más pesado va a ir hacia el fondo. ¿Listo? O sea, el corcho es más pesado, 0,95 es un mayor peso que 0,79, entonces el corcho en ese caso iría hacia el fondo, porque el líquido no es capaz de generar empuje sobre él hacia arriba. Ahora, si el líquido tiene una densidad mayor, entonces, si el líquido tiene una densidad mayor, va a pasar lo siguiente: cuando el corcho entre en contacto con el líquido, el corcho no pesa tanto, ante el corcho es más liviano que el líquido que lo está soportando. Entonces, ¿qué va a pasar? Al ser liviano, él va a flotar. Entonces, resumiendo esto, en el principio de Arquímedes se dice lo siguiente: si tenemos un objeto de densidad X, hay dos opciones. Lo más pequeño. Tengo un objeto de densidad X, tengo dos opciones: que la densidad sea
menor o igual a la densidad del líquido en la cual estoy tratando de hacerlo flotar o lo estoy sumergiendo. Y en este caso, si la densidad del objeto es menor o igual a la densidad del líquido, el objeto flota. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no es más pesado, el líquido sigue siendo más pesado, entonces el líquido va a mantenerse abajo. ¿Listo? Y ahora tenemos la otra, la densidad del objeto es mayor a la densidad del líquido. En el caso de que sea mayor a la densidad del líquido, se hunde. ¿Por qué? Porque el objeto X, sea cual sea, va a ser más pesado que el líquido y va a ir al fondo. Entonces, en este caso, veamos. El corcho pesa 0,95. Es decir, el corcho es más pesado que la acetona. Entonces, en acetona tiene que ir hacia abajo. El corcho es un poquito menos pesado que el agua. Entonces, el agua va a ir arriba, va a ir hacia abajo, perdón. Entonces, al estar el agua hacia abajo, el corcho tendrá que flotar. ¿Listo? Mira, aquí está flotando. Y en el caso del el cloroformo es aún más pesado y el corcho sigue siendo liviano para el sistema, entonces el corcho nuevamente tendrá que flotar. Por eso la respuesta correcta era la A. En acetona se hunde y en los otros dos flota, ¿listo? La 3 no, porque el corcho va a hundirse en acetona ya que la densidad de la acetona es menor, ¿listo? En la 3 no se hunden los tres, porque en agua y cloroformo, el agua y el cloroformo son más pesados, más densos, entonces van a mantener al corcho a flote. ¿Listo? Y la D dice que en la acetona, que es el más liviano, el corcho estará arriba y eso es falso. El corcho debe estar abajo porque el corcho es más pesado que la acetona. Y estos dos no encajan. ¿Listo? La respuesta correcta aquí, Andrés, es la A. ¿Sí? Entonces miremos la densidad como qué tanto pesa un volumen de un cuerpo. ¿Listo? Entonces el más pesado siempre va a ir al fondo. El más denso va a mantenerse en la parte, perdón, el más pesado va a ir al fondo, es decir, el más denso, el más liviano o el menos denso va a ir en la parte de arriba siempre. ¿Listo, Andrés? Listo, profe, gracias. De nada, Andrés. ¿Alguna otra pregunta que tengamos así puntualmente a ella? ¿No? Listo. Entonces, arranquemos. Vamos a colocar la presentación de la obsesión de la mañana del primero. ¿Listo? Entonces, este básicamente dice que vamos a estudiar, dos estudiantes quieren comprobar la temperatura, cómo se afecta la temperatura el proceso de dilución de un colorante en agua. Para este fin, los estudiantes usaron 100 mililitros de agua en 4 grados, lo disolvieron a 4 grados centígrados, a 20 y a 90, ¿listo? Luego adicionaron 2 gotas de colorante y contabilizaron el tiempo que se demora en solubilizar, obteniendo los datos en esta tabla. Yo voy observando que a medida que aumento la temperatura, a mayor temperatura, vamos a ver qué pasa con el tiempo. El tiempo va disminuyendo. Por eso dibujo flechas en sentido contrario, ¿listo? Para ilustrarlos ahí ustedes. A 4 grados centígrados se demora 10 horas. A 20 grados centígrados se demora 3 horas. A 90 se demora 0,8. Entonces, tiempo de dilución es inversamente proporcional a la temperatura. Mayor temperatura, menor tiempo. Eso sacamos de ahí con base en la anterior afirmación. Para estar seguros de la información que proporciona el experimento, ¿cuál de las siguientes actividades debe realizarse? Me preguntan, confirma este dato. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe usted repetir experimentos con la variable tiempo, con la variable temperatura y midiendo el tiempo de dilución. ¿Listo? Y como nos dicen que confirmemos los datos proporcionados, posiblemente sea repetir el mismo. Veamos a ver qué nos dicen por acá. Dice A. Reproducir el experimento en las mismas condiciones para corroborar los resultados obtenidos. Muy bien. Eso me ratificaría si estoy en lo correcto y en lo correcto en ese aspecto. B. Establecer el efecto de la presión sobre el tiempo de dilución del colorante. En el experimento inicial no tuve en cuenta la presión.
o lo hice a presión constante, la presión atmosférica en el caso. Ahora, si estimo la presión, pues estaría yo incorporando al sistema una nueva variable, o sea que no estoy repitiendo el experimento, sino que lo estoy modificando, falso. C, subir la temperatura del recipiente durante el proceso de dilución hasta 100, podría ser, es decir, aquí llegar a 100 grados centígrados y medir el tiempo. ¿Cuál es el problema? Que estamos hablando de agua. Entonces, cuando tengo los 100 mililitros de H2O de agua, si yo lo caliento hasta 100 grados centígrados, justo a los 100 grados centígrados, el agua empieza un proceso de evaporación. En ese caso estoy perdiendo una masa de agua como volumen, como vapor de agua. Y al perder esta masa como vapor de agua, al ser evaporada, pues estaré yo variando las condiciones del sistema. Entonces, por eso no lo puedo hacer así. Y la D dice, agregar 5 gotas de otro colorante, ¿no? Necesito analizar ese colorante que estaba ahí, hacer el experimento exactamente igual. Entonces, la respuesta correcta sería la A, reproducir el experimento en las mismas condiciones para confirmarlo, ¿listo? O para confirmar los resultados. La B nos dice un experimento en el cual se busca evaluar el porcentaje de oxidación, ¿listo? Evaluar el porcentaje de oxidación en función del tiempo. Entonces, cuando lo dicen en funciones, Y, como en matemáticas, es igual a F de X. Y es evaluado en función de la variable X, ¿listo? Se leería así. Me está queriendo decir también que voy a medir el porcentaje de oxidación respecto al tiempo, es decir, pasa el tiempo y veo cuánto se oxida. Es una primera pista, entonces yo ya sé, Y va a ser porcentaje de oxidación en función del tiempo. Ahí ya me está diciendo a mí de una vez que X es tiempo y Y es porcentaje de oxidación. Pero asimismo, hay otra pista muy importante. Miren que el eje X llega desde 0 hasta 240. No sé qué unidades sean, ¿listo? Pero lo que sí sé es que el eje Y va de 0 a 100. Y resulta que un porcentaje, al de relacionarse de la siguiente forma. Cantidad de algo, del suceso X, cantidad del suceso X ubicada entre la cantidad total por 100, cuando X y XT sean lo mismo, el valor máximo va a ser 100%. O sea que el porcentaje va entre 0 y 100. Entonces miren que el eje Y va entre 0 y 100, mientras que el eje X ya hace rato, después de aquí, ya se pasó de 100. Entonces no puedo tener valores de porcentaje mayores a 100. Entonces A, X tiene que ser el porcentaje de oxidación. A, X tipo de sólido, falso. B, X tiempo, muy bien. Y, porcentaje de oxidación, muy bien. C, porcentaje de oxidación del fenol en el eje X, falso. Y porcentaje de oxidación del fenol en el eje X, falso. Respuesta 100% correcta para ahí sería la B. ¿Listo? Estas se vuelven un poquito más fáciles. Ahora dice, en una laguna los habitantes van a nadar o pescar y en los últimos meses les ha empezado a dar una alergia. ¿Qué pregunta podemos nosotros desde el campo de la ciencia resolver? Ciencias, ¿no? Entonces, ¿qué actividad recreativa es de mayor importancia, no? Me interesa averiguar por qué les está dando la alergia, no qué les gusta hacer más, jugar o nadar. B, ¿cómo educar? Falso. Eso es como un factor social, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. C, ¿cómo son las ventas de medicamentos? No, no me interesa relacionar las ventas de un medicamento, me interesa algo asociado a las ciencias. Y la D, ¿cuál es el componente dentro del agua de la laguna que causa alergia a la piel? Eso sí es un estudio a partir de las ciencias naturales, ubicar qué les está dando alergia a mis bañistas. ¿Listo? Esta dice que en una isla donde la única fuente de electricidad son plantas de gasolina, la comunidad ha observado que estas plantas producen gases nocivos y un ruido excesivo. Para solucionar este problema, el alcalde de la isla propone instalar una represa de marea. Esta construcción consiste en una gran represa separada del mar por una barrera, de manera que cuando el nivel del mar aumenta, marea alta, aquí está, la represa se llena y cuando el nivel del mar disminuye, marea baja,
Estoy aquí. La represa se desocupa. El flujo de llenado y vaciado de la represa se utiliza para activar turbinas y generar corriente eléctrica, como se muestra en la figura. Entonces, ya dejo que el agua se estanque, por así decirlo, fuera. Abro las compuertas y ahorita sí la hago pasar. Se llena este sistema. Al quedar lleno, cuando la marea se baja del otro lado, ha aumentado su altura, abro otra vez la compuerta de este lado y dejo pasar. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hago. Y ese movimiento lo convierto en energía. Antes de instalar la marea, el alcalde contrata un grupo de investigadores para medir los efectos ambientales que trae la instalación de una represa similar en una isla vecina, enfocándose en la variación en la población de las especies endémicas de cangrejo. Antes de iniciar el estudio, los investigadores se preguntan cómo afecta a la población de cangrejo la instalación de las represas endémicas, y su hipótesis es que la instalación del sistema no afectará a la población de animales. Bien, ahora veamos acá. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes formas de energía permite la producción de electricidad en la marea? Analicemos. Entonces, aquí está la turbina, ¿listo? La turbina es el dispositivo que se encarga a mí de producirme la corriente eléctrica. Entonces, por de aquí va a salir corriente eléctrica o energía eléctrica. Ese es el objetivo, que al entrar y salir el agua se muevan esas turbinas y genere energía eléctrica. Bien, ahorita, aquí, yo la estoy represando, cierro esta compuerta y la empiezo a represar. Aquí voy a ir variando la altura, ¿sí ven? Entonces, estaba aquí, empiezo a subir el nivel del agua hasta que acá llega una altura máxima. Cuando llega a la altura máxima, ¿yo qué hago? ¿Qué se hace en la represa? Se abren las compuertas. Entonces, ya tengo altura máxima. ¿Qué tengo? Energía potencial, porque solo estoy asociándome a la altura y estoy estancando el agua, entonces ella no se va a mover. Su movimiento va a ser cero. Pero apenas abro la compuerta, esto se empieza a mover. ¿Listo? Y al moverse adquiere una velocidad diferente de cero, una velocidad. Al tener velocidad, ¿qué energía va a ser? Energía cinética. Entonces, ¿qué está haciendo mi represa? Tomando la energía potencial del estancamiento del agua, abriendo las compuertas, convirtiendo esa energía potencial en energía cinética para que se muevan, y a mitad de camino pone una turbina que se hace girar por el movimiento y produce energía eléctrica. ¿Listo? Y en el otro diagrama, ¿qué pasa? Miren, cierro la compuerta, represo nuevamente el agua hasta una altura, nuevamente abro la compuerta e inicio el movimiento. Nuevamente en la apertura de la compuerta se inicia nuevamente el movimiento, nuevamente la energía cinética se va a dar por función de una energía potencial y genero energía eléctrica. Entonces el paso es energía potencial a cinética y energía eléctrica se genera. Energía cinética del agua, bien, pero no es la primera que aparece. La energía eléctrica pasa a energía química a la turbina no tiene energía química, sino energía eléctrica, ¿listo? B, energía potencial del agua, muy bien. Se convierte en energía cinética del agua, muy bien. Y pasa a ser una energía eléctrica generada, muy bien. La respuesta correcta en este caso sería la B. La C, ¿por qué no? Arranca con energía potencial del agua, que está bien, pero después dice que el trabajo realizado por las compuertas, falso, las compuertas solo se abren y se cierran. Ellas no me relacionan a mí ahí, ninguna intervención en el proceso de la generación de energía eléctrica, ¿listo? ¿Listo, chicos? Entonces, ahora, después de resolver esa parte, Javier, dígame. No, profesor. Listo. Entonces, después de haber analizado la energía, vienen los investigadores y quieren comprobar su hipótesis. Los investigadores realizaron un experimento donde obtienen los siguientes resultados de los cangrejos. Entonces, población de cangrejos versus el tiempo que pasó. ¿Listo? Entonces vemos que en los primeros meses, pues va bajando lentamente, pero de ahí para allá hay un decrecimiento total. Entonces, la población de cangrejos es inversamente proporcional al tiempo. Esto siempre les saco esto porque siempre es bueno que lo tengan como en mente, que en ciencia les salva mucho la patria a ustedes eso.
Y ahorita, según los resultados, los investigadores descubrieron que su hipótesis es falsa. Muy bien, la represa sí afecta a la población de cangrejos. ¿Cuál de las siguientes es la conclusión adecuada para la investigación? Veamos. La instalación de la represa de marea ha causado el aumento no fue disminución de la población. Miren, va de para abajo, mayor tiempo, menos población. Entonces van disminuyendo. P. La instalación de la represa de marea solamente ha disminuido la población de animales de los cuales se alimentan los cangrejos. Falso. Yo no estoy analizando los animales que depredan al cangrejo, estoy analizando el cangrejo que le está pasando, si está disminuyendo como individuo o está aumentando. Listo, entonces ahorita sí, la C dice, la instalación de represas de marea ha causado la reducción, muy bien, son inversamente proporcionales al tiempo, entonces a mayor tiempo, menos cangrejos, y la única causa que hay es que al instalar esa represa, eso está afectando la población de cangrejos durante el último año, muy bien. C sería hasta ahí la respuesta correcta, vamos la de por qué no. La instalación de la represa de marea solamente afectó a la población de cangrejos durante los 3 primeros meses. Si analizo los 3 primeros meses, estos de aquí, me voy a dar cuenta que antes en esos meses la afectación había sido poca. A partir de los 3 primeros meses es que se empiezan a afectar fuertemente, entonces la afirmación que estoy dando aquí es falsa. La respuesta correcta es la 96, la C. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos bien, ¿cierto? Bien, profe. Listo. Entonces, ahora sí, vamos ahora nosotros a continuar. La 97 dice, teniendo en cuenta la información del contexto, ¿qué efectos positivos trae la instalación de represas de marea? ¿Cuál es la ventaja que tienen ellos? Mata cangrejos, sí, pero trae algo de por sí, trae algo bueno. Disminuir la cantidad de agua del mar, falso. Si vemos el diseño de la represa, lo único que hace es entrar y sacar agua, pero no le está consumiendo para nada, entonces implica que varía la cantidad de agua, falso. Aumentar el consumo de gasolina, la idea al aplicar la represa es evitar que se consuma demasiada gasolina, entonces falso también. C, eliminar el uso de energía eléctrica en la isla, pues la represa produce energía eléctrica, entonces no la voy a eliminar, la voy a producir. Y la D, reducir la contaminación y el ruido producido por las plantas de gasolina. Recuerdan que esas plantas de gasolina eran la razón por la cual yo quería instalar la represa, porque tenía unas plantas que producían electricidad a partir de la quema de combustibles, quema de gasolina, ¿listo? Entonces por eso la respuesta sería la D, me está reduciendo ese factor. Listo, entonces ahorita sí. La 98, en un archipiélago se estudia el modelo de biogeografía, es decir, cómo la geografía o la disposición del territorio afecta la vida animal, ¿listo? De islas, el cual sostiene que la inmigración y extinción de especies se relacionan con el tamaño de las islas y con la distancia entre ellas. La gráfica 1 muestra el comportamiento de las islas del mismo tamaño, pero que se encuentran en diferentes distancias del continente. Analicemos la gráfica. Veamos. ¿Qué pasa cuando las islas son cercanas? Cuando las islas están cerca del continente, hay una alta inmigración. Por acá tengo los valores más altos. ¿Qué es inmigrar? Inmigrar es, tengo mi isla y llegan especies nuevas. Eso es inmigrar. ¿Listo? La especie nueva llega. ¿Listo? Y ahora, la otra dice, cuando usted tiene islas cercanas, tiene baja cantidad de extinción de las especies, que es que la especie que llega ahí es capaz de establecerse, radicarse y no morir. ¿Listo? Esa es la extinción. Con base en la anterior, ¿cuál de las siguientes interpretaciones sería adecuado para el modelo? Veamos a ver. ¿En qué consiste? Vamos a buscar cuál es la interpretación correcta. Vamos a analizar ahora. ¿Qué noto yo aquí? Vamos a ver. ¿Hay más especies? Entonces me está preguntando ¿cuándo hay más especies? ¿Cuándo es el tope mayor de especies? Cuando las islas están cercanas al continente, es decir, en la zona de cercanía. Vamos a ver por qué. ¿Por qué hay mayor inmigración y menor extinción? Veamos si es cierto. Cuando las islas son cercanas, ¿qué pasa? Subo. Mayor inmigración, muy bien, es lo que dice aquí.
Y menor extinción. Ah, muy bien, miren que hay menor extinción. Es decir, llegan más especies y se mueren menos al estar cerca del continente. Bien, veamos la B. B, hay más especies cuando las islas están lejanas. Vamos a ver por qué. Dice que cuando están por acá en el rango de la lejanía. Al continente porque tiene una mayor extinción, no tiene sentido que hayan más especies cuando se mueren más. ¿Listo? Entonces, falso. C, hay más especies cuando las islas están cercanas porque tiene una inmigración y extinción de especies bajas. Falso. La inmigración es alta y la extinción sí es la baja, pero en ese caso, falso la C. ¿Listo? D, hay más especies cuando las islas están lejanas al continente porque las condiciones de vida son diferentes. Esta ni siquiera tiene que ver la gráfica porque ¿qué condiciones diferentes? Ninguna, simplemente estamos analizando la distancia que tiene cada una de ellas. 98, la A, como respuesta correcta. ¿Listo, chicos? Eso es fácil hasta el momento. La siguiente, la 99, dice, Juan considera que algunas sustancias de consumo son más ácidas que otras, pero tiene la hipótesis de que entre el jugo de naranja, el café y la leche, el pH del jugo de naranja es el menor y el de la leche es el mayor. Vamos a buscar una gráfica que nos indique eso. Entonces, jugo del café tiene que ser el más pequeño. Tu jugo de naranja, perdón, tiene que ser el más pequeño. ¿Dónde es el más pequeño? Ah, en el C es el más pequeño. Bien. Ahora, el café tiene que ser el intermedio. ¿Dónde es el intermedio? En el C también. Y en el D también, pero miren, y en este caso la leche tiene el pH más alto. Listo, recordemos que nos devolvemos al eje de aquí y ahí tendríamos los valores. ¿Listo? Respuesta correcta, la C. Hacer una pregunta, compañeros. Profe, Sí, Javier. eso no era, yo creía que antes como la leche, ella era de mayor acidez, y no es que la acidez va entre mayor acidez es de 0 a como a un número, no Sí, tiene nada que pero ver. no, miren, pero es que aquí lo que dice es que él dice que el pH del jugo de naranja es el menor. Entonces va a dar el valor más bajo. Y la leche es el mayor. La leche tiene una acidez muy pequeña. Entonces, en el caso cuando la acidez es pequeña, quiere decir que hay poco ácido. Entonces, habría mucha más base. Es un equilibrio. H más o H menos producen en equilibrio agua. ¿Listo? El agua es la neutralidad. Si hay más OH, es muy básico y por tanto muy básico y poco ácido. ¿Listo? Entonces, entre mayor es el pH, más básico es. Entonces, simplemente el jugo de naranja dice que es el que tiene el pH menor. Entonces, cuando lo grafique hacia acá, tiene que tener en esta escala de pH el valor más pequeñito. Y mire, el C tiene un valor pequeño. Luego, ¿cuál le sigue? El café. Y por último, la leche, que es el de pH mayor, el de pH más arriba. ¿Listo? Es decir, el que es más básico. ¿Cierto, Javier, o no? Sí, profesor, gracias. De nada, don Javier. Listo. Entonces, ahí vamos quedando, continuamos. Esta es una vela. La vela está realizando lo que hacen las velas, quemar cosas. Entonces, al quemar, ¿qué está haciendo? Realizando una reacción de combustión. ¿Cuál es esa reacción? Tomo materia orgánica, le coloco oxígeno, aplico una pequeña chispita, una fuente de ignición, obtengo CO2 más agua más calor. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice que hace con ese calor? Con el calor, él mueve las partículas del aire y las perturba. Hace que el aire se empiece a volver más caliente y se aleje. ¿Listo? Este proceso que hace con el calor, yo puedo decir que es una energía térmica transferida al sistema. Muy bien. Listo. ¿Cómo se llama la energía que tengo contenida en una reacción? Se llama energía química. Entonces yo arranco de una energía química, libero calor y por medio de la energía térmica que estoy liberando, realizo una migración. Bueno,
Finalmente, ¿qué pasa? Dice que empieza a mover la espiral de papel. Entonces, al mover la espiral de papel, estoy generando movimiento. Y ese movimiento conlleva una energía cinética, ¿listo? Entonces, veamos a ver. Nos dicen, ¿cuáles formas son la energía inicial y la final? Entonces, en este proceso de energías, veamos energía inicial, química, energía final, cinética. No hay de otra. Energía gravitacional, falso. La energía gravitacional hace relación a la gravedad. Y la vela no está realizando ningún proceso donde se caiga, donde se mueva por acción de la gravedad. Descartados. B, energía química la vela, muy bien. Energía cinética la espiral, respectivamente, muy bien. Respuesta correcta la B. Veamos la C, energía térmica de la espiral. La energía térmica no la contiene la espiral. Se libera en la reacción y es la energía que perturba las moléculas de aire. Entonces, falso, no está en la espiral. Y de energía gravitacional, falso. Respuesta correcta la 100, la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estaba relativamente fácil, ustedes ya son expertos en ver las energías. Listo. La 101 dice, la gráfica muestra las propiedades de los elementos pertenecientes al grupo 7A de la tabla periódica. ¿Qué nos muestra ella? Que a medida que yo avanzo en el periodo, lo hago más grande, la electronegatividad se hace más pequeña. Entonces, número de periodo es inversamente proporcional a la electronegatividad. Ya sacando eso de ahí, yo puedo aprovecharme ese factor. ¿Listo? Teniendo en cuenta la información de la tabla, ¿cuál será la interpretación correcta? A medida que aumenta el periodo, a medida que se hace más grande, disminuye la electronegatividad. Miren, a medida que un valor va bajando, el otro va haciéndose más pequeño. Entonces, efectivamente, a medida que el periodo se hace más grande, la electronegatividad disminuye. B, a medida que aumenta el periodo, aumenta la electronegatividad. Falso. B, C, la electronegatividad es más alta en los periodos 5 y 4. Falso, en esos periodos es la más bajita, miren. 2,8 y 2,5 es más bajito que 4 y 3, entonces descartado también. Y la D te dice la electronegatividad es igual en cualquier periodo. Falso, porque estamos viendo valores distintos de la tabla. 101, respuesta correcta, la A. Esa sí nos quedó fácil y rápida, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? No, bien. Entonces, un grupo de ingenieros investiga una llanta de un automóvil que tiene buena adherencia en suelo seco. También tiene una buena adherencia en suelo mojado. En la investigación se mide el tiempo de frenado de un auto que usa llantas nuevas en suelo mojado. Entonces, ¿qué va a medir? Tiempo de adherencia, o tiempo de frenado. ¿En qué condiciones? En suelo seco y en mojado. Me dicen ahí, se midió en suelo mojado. Listo, se determina el valor. Para interpretar los resultados, es decir, comparar, ¿qué deben hacer? Pues en ningún momento me reportan los resultados o análisis para suelo seco. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Tener datos de suelo seco para poder comparar con los datos que tengo en suelo mojado para saber en qué superficie, bajo qué condiciones la llanta frena mejor. ¿Listo? Entonces, con base a eso vemos debe comparar la temperatura de la llanta antes y después. Falso, porque estoy, en ese caso, solo hablando del sistema mojado y lo que quiero comparar es cómo funciona la llanta en mojado y en seco. Entonces, falso. B, los resultados, sus resultados son los resultados con los resultados de la prueba en suelo seco. Listo. Los de suelo mojado versus la prueba en suelo seco. Esa sería una buena idea. C, el valor de la presión de aire en la llanta antes y después. Falso, no me interesa analizar sobre un mismo sistema, me interesa variarlo. D, sus resultados con el valor de humedad en el suelo durante la prueba. Nuevamente no me interesa analizar sobre la misma prueba, ¿listo? Me interesa comparar un suelo seco con un suelo mojado. Entonces sí, debo tener resultados de suelo seco para poder compararlo. Respuesta correcta la 102, la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Le recuerdo, porfa, dejar en el chat su nombre para el llamado a lista. ¿Hecho? Listo, ahí veo que está la mayoría. Muy bien. Sigamos. Entonces, 103. Básicamente dice, el Zika es una enfermedad, la enfermedad producida por el virus de Zika se transmite entre personas principalmente porque el mosquito, el género Aedes, la lleva consigo el virus y se alimenta de la sangre de las personas sanas y las infecta. En la gráfica se muestran las zonas de Colombia donde han sido más afectados por el virus. Entonces ahí yo veo que por lo menos en la Barranquilla hay muchos afectados o muchos infectados y finalmente por acá en Córdoba dice que hay pocos. Bien. En estas zonas ha aumentado los casos de microcefalia es decir, desarrollo insuficiente del cráneo y del cerebro, nace con cerebros pequeños. En recién nacidos, un grupo de investigadores quiere saber si existe alguna relación entre el virus del Zika y la microcefalia. Al analizar el cerebro de 1000 recién nacidos con microcefalia, se encontró que en todos había presencia del virus del Zika. Es decir, si hay virus de Zika, hay microcefalia, según lo que me dicen ahí. 103. De acuerdo con la información del contexto, ¿cuál de las siguientes acciones es más efectiva para prevenir la transmisión del virus del Zika entre personas? Dice que básicamente lo transmiten los mosquitos del género Aedes. ¿Los mosquitos qué hacen? Los mosquitos pican para poder alimentarse la sangre del huésped y en ese proceso de alimentarse es que los infecta. Entonces, lavarse las manos después de ir al baño no nos... 104. Teniendo en cuenta los resultados del estudio realizado durante los recién nacidos de microcefalia, ¿cuál sería la conclusión que mejor responde la pregunta planteada por los investigadores? La pregunta es, ¿la microcefalia se relaciona con el virus del Zika? El virus del Zika extinguirá a los mosquitos del género Aedes. Falso. Los mosquitos lo transportan y a ellos no les hace daño, entonces no los mata. Además estoy preguntándome, ¿qué pasa con los niños con microcefalia y el Zika? B. ¿El virus puede causar microcefalia en recién nacidos? Muy bien, podría ser. Esto C, el virus puede generar microcefalia en los mosquitos. No estoy viendo microcefalia en los mosquitos. Falso. D, el virus del Zika solo afecta a hombres y mujeres de edad adulta. Falso. Respuesta correcta de la 104, la B. ¿Listo? Ahora la 105. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es el título adecuado para el eje Y de la gráfica? Miren, el eje Y no tenía título, pero yo intuitivamente desarrollé que era el número de personas contagiadas, porque pues me dicen que son las zonas más afectadas. Si estamos hablando de una enfermedad, yo pensaría que son casos positivos de la enfermedad, ¿listo? Entonces, número de recién nacidos por mes, falso. Número de mosquitos portadores del virus, no lo he analizado ni siquiera. C, número de personas reportadas con el virus. Listo, afectados o infectados por el Zika. Y de la distribución geográfica del virus en el mundo. Todavía en el mundo, si apenas están midiendo, son ciudades colombianas, entonces falso. Respuesta correcta la 105, la C. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, continuemos. 105, se tiene una mezcla heterogénea. Cuando digo heterogénea es que se compone de dos o más fases. En este caso, rápidamente, ¿cuáles son las fases? Pues un sólido Q y tengo una fase líquida que está compuesta por un sólido W disuelto en P. Listo, y aquí están las características. Dos sólidos, uno de ellos disuelve en P, el otro no disuelve, y P, que es el solvente, es el líquido. Entonces, para separar el compuesto Q de la mezcla se propone hacer una filtración. ¿Qué es una filtración? Tengo una barrera, ¿listo? A esa barrera le adiciono la sustancia líquida o la mezcla, le adiciono la mezcla y las sustancias líquidas son capaces de pasar por la mezcla, ¿listo? ¿Y qué se retiene en el filtro? Se retienen todos los sólidos. ¿Listo?
Eso es filtración. Ahora sí, se propone para separar Q, hacer una filtración. Q es un sólido, entonces Q sí va a quedar retenido aquí. ¿Listo? Y W, ¿por qué no queda retenido? Porque W está disuelto. Y al estar disuelto, la fase líquida lo toma, lo dispersa, lo solvata, lo estabiliza y lo pasa a través del filtro. Entonces, las fases que serían, entre comillas, líquidas, vamos a tener W y P. W disuelto en P. Vamos a ver. ¿Es adecuado este método para separar Q? Sí, sí es adecuado. Ah, sí, bien. Porque el papel filtro absorbe el compuesto líquido, falso. El papel filtro deja pasar el líquido. No, falso. No, ni siquiera seguimos leyendo. C, sí, muy bien. Por el compuesto Q quedará retenido en el filtro, muy bien. Y como W se solubiliza en P, ambos compuestos pasarán a través de este, muy bien. Respuesta correcta de la 106, de la 106, la C. Y la D dice que no. Entonces la descartamos fácilmente. Esto, chicos, no es gran complicación. Hasta ahorita ha estado relativamente fácil. Dice que lanza con la misma velocidad, la misma rapidez. Entonces, velocidad igual a constante. Ténganlo en cuenta por ahí. Si la velocidad es igual a constante, la aceleración, es decir, la variación de velocidad sobre el tiempo, es igual a cero. ¿Listo? Ahora sí, miremos y analicemos la gráfica. Si pateo con ángulos cortos, cae aquí la pelota. Pero miren que hay otra que también cae ahí, es cuando pateo con un ángulo muy alto. Cuando pateo con un ángulo muy alto, también cae aquí. ¿Qué me indica esto? ¿Se acuerdan que veíamos un solucionario en el cual teníamos ángulo versus distancia horizontal? Y decía que aumentaba hasta un ángulo máximo, donde el desplazamiento era máximo, que era 45, y de ahí empezaba a decaer nuevamente hasta 90, donde se hacía cero. Entonces, vemos que hay un comportamiento parabólico con respecto al desplazamiento horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Desplazamientos muy cortos, ángulos muy cortos nos dan desplazamientos cortos, pero ángulos muy largos también nos pueden dar desplazamientos relativamente cortos. Pero ahorita miremos, ¿qué pasa con el eje Y? El eje Y tengo que ángulos pequeños, altura pequeña. Sigo pateando y aumentando el ángulo, vean, va aumentando la altura. Entonces, en Y sí hay una proporcionalidad. A mayor ángulo, mayor altura. Por tanto, el ángulo es directamente proporcional a la altura que patee. Listo, vamos a ver qué nos dice por acá. Dice, ¿cuál de las siguientes tendencias explica mejor la trayectoria de los cobros mostrados? A, cuando mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será el desplazamiento y la velocidad del balón con respecto al eje horizontal. Vimos que el desplazamiento del eje horizontal no es mayor siempre que aumente el ángulo. Llegas a un punto donde es el más alto y luego vuelve y decae. Y además de eso dice que aumenta la velocidad es constante, entonces descartado. B, cuanto mayor sea el ángulo de cobro con respecto al suelo, mayor será la altura máxima que el balón alcance. Ah, eso me confirma a mí. Teoría, mayor ángulo, mayor desplazamiento en Y, mayor altura. C, cuando mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será el tiempo que el balón permanece en el aire. No me dan datos de tiempo, entonces no puedo concluir sobre él. Y D, cuanto mayor es el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será la aceleración a la que se somete el balón. Miren que la velocidad es constante, por tanto no hay un cambio de aceleración y no puedo inferir sobre algo que no me han mostrado, entonces no puedo decir si será mayor o menor. Respuesta correcta la B, 107B. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Seguimos entonces. 108, un estudiante preparó una solución de sal con una concentración inicial de 2.5 molar. Posteriormente agregó diferentes cantidades de agua a la disolución y registró su concentración como se muestra aquí. Vemos entonces, aquí veo que va aumentando la cantidad de agua y voy observando que la concentración de sal va disminuyendo. Recordemos siempre eso. Usted prepara una solución
una concentración inicial y le adiciona más volumen, usted está diluyendo, lo que sabemos desde pequeño. Si usted le quedó muy salado o muy azucarado una limonada, por ejemplo, adiciónele más agua, que se va disolviendo. Entonces, entre más volumen, más disolución. Listo. Entonces, listo, ya ahí tenemos ahí. Después de revisar los resultados, el estudiante se da cuenta de que se le olvidó el título de la columna 1. Ah, sí. Con base en la anterior afirmación, ¿qué puede ser? Concentración inicial de la sal, falso, porque la concentración inicial es 2,5. Ya la tengo. Concentración final, falso, porque la concentración final es a dónde llego finalmente. C, volumen de agua agregado, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Entre más agrego volumen, más diluido tengo mi solución. Y en volumen de sal, la sal no se mide, recuerden, en volumen. Comúnmente, al ser un sólido, la voy a tomar en peso. Entonces, respuesta correcta es la 108, la C. ¿Listo? Ahorita, continuemos con la 109. La 109 dice: a continuación se presenta la configuración electrónica del magnesio en estado neutro. Entonces, ¿qué es magnesio en estado neutro? Es magnesio 0. ¿Listo? Entonces quiere decir que el mismo número de electrones, cargas negativas, es igual al número de protones. Contemos cuántos electrones hay. ¿Cómo sé yo cuántos electrones hay en una configuración electrónica? Fácil, porque la configuración electrónica a mí me establece lo siguiente. Me establece que el número me indica el orbital en el cual se encuentra, es decir, el nivel de energía en el cual voy a proyectar mi electrón. Entonces, supongamos, ¿cómo lo dibujo? Para que me lo entiendan acá, ¿cómo lo dibujo? ¿Cómo lo dibujo? Aquí tengo el núcleo, entonces, una capa, 2 capas, 3 capas. Cada capa es un nivel. Entonces, los que hablan de 1S están hablando de que estamos en el nivel 1, 2S, 2, 3S, tercera capa. Entonces, como si también homologando esto a un edificio, yo tuviera diferentes pisos. Y en cada piso voy a colocar personas que llegan. Esas personas son electrones. Entonces, en cada órbita voy a acomodar electrones, así como a cada habitación que lleguen voy a colocar electrones. Ahora, S, es decir, la letra o la P, me indican los orbitales. Los orbitales son el tipo de habitación a la cual yo voy a depositar los electrones. Entonces, por lo menos aquí va a haber una habitación sencilla. Entonces, 2 electrones en la S. ¿Listo? Después llegan al nivel 2. En el 2 hay una S con 2 electrones, pero también puedo construir otras 3 habitaciones un poquito más de lujo y ahí colocar 6 electrones. ¿Listo? Y me dice que en el 3 hay una habitación sencilla con 2 electrones. Muy bien, así me quedaría la configuración. Eso quiere decir, entonces los superíndices, los numeritos me indican el número de electrones. Veamos cuántos hay. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Entonces tengo 12 electrones. Si hay 12 electrones, tienen que haber 12 protones para que la carga sea 0. ¿Listo? Cuando el elemento se combina con oxígeno, forma el MgO. Con y su estado de oxidación cambia, es decir, ha perdido o ha ganado electrones. Vamos a ver qué pasa. Teniendo en cuenta que la suma de los estados de oxidación debe ser igual a 0, porque la sustancia es neutra, los dos átomos que conforman el compuesto deben ser igual a 0. Y que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Ah, listo, menos 2 el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 1, entonces, menos 2 por 1, menos 2, que igual es el único número que me puede convertir esto en 0, entonces es más 2, y lo pasamos para acá. Magnesio, en ese compuesto tiene una carga de oxidación de más 2. Ahora sí, ¿qué indica que tiene una carga de oxidación de más 2? Que priman 2 cargas positivas en el sistema, entonces quiere decir esto que él ha perdido electrones. Los electrones son los únicos que se van, y para que primen electrones, entonces tiene que haber perdido 2 electrones. ¿Qué pasó entonces? Que estos 12 perdieron 2, ahora no son 12, sino que son 10. Al ser 10, ¿qué pasa? 12 menos 10 da un total de
2 más, quedan 2 protones mandando, y eso hace que el magnesio se cargue con esa energía. Entonces, se cargue con ese estado de oxidación. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Se fueron 2 electrones, ¿cuáles se van a ir? Los de la capa más externa. Entonces, aquí en este hotel, donde yo tenía en el 3, tenía un S, ¿qué hago? Se fue un electrón, se fue otro electrón, ya no es necesario tenerlo, entonces lo borro. Evito la formación de ese nivel 3S, entonces la configuración, ¿cómo me quedaría? 1S2, 2S2, 2P6. Listo, 10 electrones, 2 más 2, 4, más 6, 10. Ahí tenemos como tal la configuración electrónica del ion manganeso 2 más. ¿Listo, chicos? Miremos a ver. A, estado de oxidación manganeso 2 más, bien. B, estado de oxidación manganeso 2 menos. Si fuera negativo es porque está recibiendo electrones, porque tiene más electrones que protones, más cargas negativas que cargas positivas, entonces falso. C, manganeso 2 más, bien. D, manganeso 2 menos, falso. Entonces, A dice, configuración electrónica será 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Aquí es como si yo le hubiera sumado, como si le hubiera ganado 2 electrones, porque le están llegando. Y eso es falso, ¿listo? Veamos la C, configuración electrónica 1S2, 2S2, 2P6. Esta es la configuración electrónica que representa ese sistema. Muy bien. Respuesta correcta de la 109, la C. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Comprendido toda esta parte? Listo, chicos. Muy bien. Continuamos entonces. Una lámpara cuelga del suelo de una habitación por medio de una cuerda, como se muestra en la figura. El peso de la lámpara se contrarresta con la fuerza de tensión. ¿Contrarrestar qué es? Se anulan o van en sentidos opuestos. Entonces, si el peso siempre va hacia abajo y dice que se contrarresta con la tensión tiene que ir hacia arriba. Esa es la única forma como lo puedo yo explicar. Busquemos cuál de los diagramas es. El diagrama que directamente me resuelve el problema es el C. Miren, tensión hacia arriba, peso hacia abajo. Muy bien. En 10 milisegundos llegamos a la conclusión que la 110, la respuesta es la C. Simplemente sabiendo leer y asumiendo siempre vamos a tomar en cuenta eso, que el peso apunta hacia abajo. ¿Listo, chicos? Siempre vamos a tomar en cuenta eso. ¿Listo? Además de eso es la única en la cual las fuerzas están en contraposición. Pero alguien me puede decir la D también está en contraposición. Muy bien, sí, pero es que el peso no va hacia abajo, va hacia la derecha y el peso siempre se mueve en el eje Y. ¿Listo? 111. Dice, un estudiante observa que cuando llueve intensamente caen gotas congeladas a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Una de estas gotas choca contra el piso y cambia su dirección de movimiento. Y en las figuras unidas se muestran las fuerzas que actúan sobre la gota antes y durante el choque. ¿Listo? Respectivamente, entonces vamos a ver, antes viene peso de la gota, viene una fuerza del viento porque el viento viene empujándolo y hay una resistencia contra el aire porque él está cayendo y está chocando contra las particulitas de aire que están por aquí y eso generaría una resistencia que lo empuja en el sentido contrario. Durante el choque ocurre este proceso, solo queda la normal y el peso, pero hagámoslo, maximicémoslo acá. Entonces tengo mi superficie y está pegando. ¿Listo? El peso está aquí. El aire está pasando muy por encima, de tal forma que el viento que afecta la fuerza del viento se anula, o se hace cercano a cero. Resistencia al aire no hay porque ya no hay moleculitas de aire debajo de él. ¿Qué nos queda? Simplemente, si yo aplico una fuerza como el peso contra una superficie, la superficie me regresa la fuerza. Y ese regreso de fuerza se llama normal. ¿Listo? Entonces, siempre que yo aplico una fuerza contra una superficie, la superficie regresa la fuerza en nuestra contra. Ese regresar la fuerza se conoce como normal. ¿Listo? Entonces, miren, venía la bolita cayendo hacia acá, por favor, ayuda el peso. Cuando toca contra la superficie, golpea, hay un choque elástico, es decir, cambia de dirección.
La única fuerza que va en el sentido hacia ahora, donde está moviéndose el sistema, es decir, hacia arriba, la única fuerza que mueve en ese sentido es la normal. Por tanto, ella es la responsable de que la pelotica rebote. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la fuerza que hace que la gota cambie de dirección? A, la fuerza del viento, no actúa. B, la fuerza normal, vemos que la fuerza normal entonces sí es la que está haciendo que vayan en el sentido contrario. C, el peso, falso, el peso haría que fuera en el mismo sentido, hacia abajo, ¿listo? Y D, la fuerza de rozamiento, no hay fuerza de rozamiento, ¿por qué? Porque las superficies están tocándose, sí, pero por un tiempo muy corto. T cercano a cero, pegan y vuelven y salen. Eso es un choque, ¿listo? Entonces, al no haber un tiempo de contacto mayor o muy excedente, digamos que es cercano a cero el tiempo, no puedo definir una fuerza de rozamiento. Rozamiento es cuando dos superficies literalmente rozan la una contra la otra, ¿listo? ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí tenemos y resolvamos la última. Un grupo de investigadores realizó mediciones de la temperatura promedio anual de una región durante 5 años consecutivos y observó un aumento de 1 grado promedio después del 5.º año. Entonces, a mayor tiempo, mayor temperatura. ¿Listo? Directamente proporcionales. ¿Cuál de las siguientes preguntas puede resolverse en una investigación del campo de las ciencias? A. ¿Cuál es el efecto del aumento de la temperatura en las finanzas? Falso, no me interesan las finanzas. B. ¿Cuál es el partido político? Falso, asociado a las ciencias sociales. C. El aumento de la temperatura favoreció el desplazamiento. Falso, eso es migración, geografía. Y D. Ha variado la intensidad de luz emitida por el sol durante los últimos 5 años, lo cual ha aumentado la temperatura. Listo, estamos buscando en el caso explicar por qué el sol ha calentado más duro durante los últimos 5 años. ¿Listo? ¿Por qué ha mandado mayor intensidad de luz en esos últimos 5 años? ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. ¿Listo, Carlos Steven? Y el resto ninguna otra. Bueno, entonces, hagamos... Profe, ¿Sí, Carlos? antes de terminar, ¿podría usted explicarme la 115? Claro, ya estamos por llegar, pero hagámosle de una vez. 115. A continuación se muestra la reacción química. Reactivos reaccionan para formar estos productos. Y nuevamente volvemos a hablar de la velocidad. Entonces, velocidad es igual a una constante por la concentración de un reactivo por la concentración del otro, pero está elevado al cuadrado. Miren que todos ellos son directamente proporcionales. Entonces, velocidad directamente proporcional a la constante. Si aumento la constante, aumenta la velocidad, ¿cierto? Si aumento W, ¿qué pasa? También están en el mismo plano, entonces también aumentan. ¿Listo? Proporcional a W. Y si aumento R, pues también, pero R tiene una característica, es que aumenta proporcional al cuadrado. ¿Listo? Entonces, si aumento cualquiera de ellas, aumenta la velocidad. Con base en lo anterior, si se duplica la concentración de R, listo, entonces voy a poner R2. Si estoy aumentando la concentración de R, ¿qué va a pasar? La velocidad debe aumentar. No sé en qué factor, porque también depende de las concentraciones de todos los demás, pero va a aumentar, ¿listo? ¿Qué sucederá con la velocidad de reacción? Disminuya, porque la velocidad depende únicamente de W y de K. Falso, la velocidad también depende de R. ¿Listo? Depende de la multiplicación de los tres, entonces falso. Aumentará, muy bien, porque la velocidad de reacción depende de R, muy bien, y no de W. Falso, porque W también está incluido en la ecuación. Miren, también sacamos una velocidad directamente proporcional a W, entonces por eso es falso. Se disminuirá, falso, porque a mayor concentración de reactivos, menor velocidad. Eso es falso. Entre más grandes sean estos valores, más grande será la velocidad porque es un producto, una multiplicación. ¿Listo? Entonces, falso. C, aumentará, muy bien, porque cuando se incrementa la concentración de R, la velocidad se incrementa, muy bien. ¿Listo? Son directamente proporcionales, velocidad directamente proporcional a la concentración de R al cuadrado. Si uno aumenta, el otro aumenta. Y esta última corresponde a eso. Respuesta correcta a la 115, la D. ¿Listo?
Muchas gracias. De nada, don Carlos. Entonces, hasta ahí quedamos. Tengo que salir corriendo para la siguiente clase, entonces el día de mañana terminamos las 8 preguntas que nos quedan de este solucionario y entramos directamente al solucionario 2. ¿Listo, chicos? Para terminar y que ustedes ya queden lo mejor posibles. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos. No, profe. No, señor. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, los dejo. Disfruten su tarde y espero que cualquier pregunta me la comuniquen por chat o por Classroom y estaré atento a sus comentarios. ¿Listo? Nos vemos en unos minutos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Chao.